Y como les había mencionado, el uso principal, doctores, del espironolactona en un paciente con falla cardíaca no es como diurético, es como antifibrótico. Ese concepto debe estar claro, ¿eh? El uso del espironolactona en caso de un paciente con falla cardíaca es como antifibrótico, ¿ya? Es como antifibrótico. La dosis es 25 miligramos por día. En cambio lo utilizamos como diurético en la cirrosis. Ahí sí lo utilizamos como diurético en el paciente con cirrosis. La dosis para conseguir el efecto diurético es 100 miligramos por día, dosis inicial. Entonces es diferente el uso que le damos a la espironolactona de acuerdo a la comorbilidad del paciente, ¿no? En falla cardíaca lo utilizamos como antifibrótico, no como diurético. Lo que utilizamos como diurético en falla cardíaca es tiazidas, furosemida. Esos son los que utilizamos como diurético. Si tiene edema leve, moderado, tiazidas. Edema severo, furosemida. En cambio en falla cardíaca lo utilizamos a la espironolactona como antifibrótico. Por eso baja la mortalidad, ¿ya? Por eso baja la mortalidad, igual que YECA, igual que ARA2, igual que beta bloco. Y en cirrosis es ahí donde utilizamos su efecto diurético, ¿ya? Del espironolactona. Muy bien, entonces ese concepto debe estar claro, ¿eh? En falla cardíaca la espironolactona es antifibrótico y la tiazida y furosemida si lo empleamos como diurético en pacientes con falla cardíaca. Esta es la clasificación de los beta bloqueadores que hemos hablado en todas estas patologías, ¿no? Miren, hemos hablado que es el antianginoso de primera línea, cardiopatía isquémica, antianginoso de primera línea. Lo damos en el paciente con falla cardíaca, pero compensado. Baja la mortalidad en paciente con falla cardíaca. Solo 3, ¿verdad? ¿Quién es el mejor? Carvedilol. También metoprolol, bisoprolol. Solo esos 3. Le damos en el paciente con hipertensión arterial cuando tiene arritmias supraventriculares o cuando tiene migraña, ¿no? Migraña, arritmias o hipertiroidismo. Recuerden, en el hipertiroideo con hipertensión arterial damos beta block, ¿no? Esto ya en la parte de gastroenterología para prevenir la hemorragia por varices. Ojo, prevenir, no tratar. Previene la hemorragia por varices gastroesofágico del paciente cirrótico con hipertensión. Y también el uso en glaucoma, ¿no? Ahí está el timolol, es el que se utiliza en glaucoma crónico, ¿ya? El timolol. Entonces lo hemos visto como antianginoso, como antihipertensivo, en falla cardíaca pero compensada, ¿no? Les decía, la clasificación es esta: no selectivo cuando bloquea el beta 1, beta 2, ahí está la mayoría, ¿correcto? Propranolol, nadolol. Este es el que se utiliza en glaucoma crónico, el timolol. Luego tenemos el selectivo beta 1, ¿ya? El beta 1 selectivo, ¿no? Ahí acuérdense la mnemotecnia MBA o MBA si quieres, ¿ya? MBA o MBA. Metoprolol, bisoprolol, atenolol, ¿ya? Son los selectivos, porque solo bloquean a los receptores beta 1. Y los mixtos son beta y alfa, ¿no? Está carvedilol, el mejor beta bloque en ICC, la betalol, el mejor antihipertensivo en preeclampsia, la gestante con presión alta, esa es la betalol, es el mejor antihipertensivo en preeclampsia. Y nebivolol, que tiene una ventaja el nebivolol, aparte de bloquear los receptores alfa y beta, produce óxido nítrico
¿Qué beta-block produce óxido nítrico? Nebivolol. ¿Ya? Nebivolol produce óxido nítrico. Muy bien. Esa es entonces la importancia con los beta bloqueadores. Reacciones adversas, broncoespasmo, es lo que tienes que acordarte, de los no selectivos, pues, ¿no? Este es el efecto adverso más importante de los no selectivos. Si es selectivo, no produce broncoespasmo, porque el selectivo solo trabaja en el beta 1, que está en el corazón. El no selectivo es el que produce broncoespasmo por el bloqueo de los beta 2. Recuérdate, el beta 2 hace broncodilatación. Entonces, al bloquearlo con el no selectivo, se produce broncoconstricción. Por eso empeora en asma, EPOC, etcétera, ¿no? Pueden producir dislipidemias. Ojo, los beta block, al igual que las tiazidas, inducen dislipidemia y están contraindicados en el fenómeno de Raynaud, porque pueden producir un efecto rebote de vasoespasmo, ¿ya? Un efecto rebote de vasoespasmo. No se debe utilizar los beta bloqueador cuando el paciente tiene fenómeno de Raynaud. No utilizamos. ¿Con qué tratamos el fenómeno de Raynaud? Calcio antagonistas, igual que la angina prismetal, damos calcio antagonista. Beta block no. Esta es la clasificación de los bloqueadores de canales de calcio. También lo hemos hablado, ¿no? Antianginoso, por eso está cardiopatía isquémica, como alternativa al beta block, ¿no? Hipertensión, paciente que tiene también arritmias, ahí está enfermedad de Raynaud, profilaxis de migraña, espasmo difuso del exófago. Se utiliza también en el parto prematuro porque hay uno de ellos, el nifedipino, es el más potente de los tocolíticos. Tocolítico significa relajar el músculo uterino, ¿no? Tocólisis, relajación del músculo uterino. En acalasia también se utilizan los calcioantagonistas. Y en hemorragia subaracnoidea para prevenir el vasoespasmo, que es una complicación de la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Ahí el que se emplea es nimodipino. Nimodipino. Prevención de vasoespasmo en la hemorragia subaracnoidea. Todo lo que sea vasoespasmo, ahí es donde empleamos los calcioantagonistas, ¿no? Por eso hablamos angina prismetal, que es un vasoespasmo coronario, fenómeno de Raynaud, que es un vasoespasmo periférico, el vasoespasmo a nivel cerebral, ahí damos calcioantagonistas, ¿no? Esta es la clasificación, dihidro y no dihidropiridínicos. ¿Cuál es la diferencia? Que el dihidropiridínico tiene efecto a nivel principalmente de los vasos. Son los que hacen vasodilatación periférica y también vasodilatación de las arterias coronarias. Esos son los dihidropiridínicos, hacen vasodilatación periférica y vasodilatación de las arterias coronarias. Miren la potencia por 10, nifedipino, amlodipino. La ventaja de amlodipino que tiene acción prolongada, ¿no? Acción prolongada. En cambio el nifedipino tiene buena potencia, pero su acción es corta, ¿no? Su acción es corta. Más potentes, nicardipino, felodipino. Miren, el más potente, nisoldipino, ¿ya? Nisoldipino. En cambio, los no dihidro se comportan principalmente como antiarrítmicos, doctores. Antiarrítmicos. ¿Qué grupos son de la clasificación? 4, ¿no? Clase 4 de la clasificación de Van y Williams. Ahí están los bloqueadores de canales, los no dihidro. ¿Quién es el más potente? Verapamilo. Es más potente que diltiazem. También tienen efecto vasodilatador en las arterias coronarias, ¿ah? Ojo, todos los calcioantagonistas dilatan las arterias coronarias, sea dihidro o no dihidro. Ambos dilatan las arterias. La diferencia es que el dihidro
principalmente hace vasodilatación periférica, y el no dihidro tiene efecto a nivel del corazón, ¿no? Como antiarrítmico. Principal efecto adverso, edemas. Acuérdate, edemas. ¿No? Principal efecto adverso, los edemas. Muy bien. Y saben, el edema producido por los calcio antagonistas no es por congestión. Entonces, si tú te acuerdas, esto es los capilares, esto es la parte arterial y esta es la parte venosa. Doctores, cuando doy un bloqueador de canal de calcio, ¿quién se dilata? ¿Arteria o venas? Las arterias. Es un vasodilatador arterial. Entonces dilato las arterias. Al dilatar las arterias, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? El lecho arterial, al dilatar, va a permitir la llegada de más flujo sanguíneo, porque estoy abriendo las arterias, no el caño de entrada. Entonces, llega más flujo a los capilares. Por lo tanto, al llegar más volumen, aumenta la presión hidrostática y eso hace que el agua se salga hacia el intersticio, produciendo los edemas. Entonces, si les preguntaran ¿cómo se resuelven los edemas producidos por los calcio antagonistas? No es con diuréticos, porque el edema producido por los calcio antagonistas no es por congestión, es por vasodilatación arterial. Entonces, ¿con qué se resuelven los edemas de los calcio antagonistas? No se resuelve con diuréticos. Lo que hay que hacer es, si ha entrado bastante sangre, entonces, ¿qué debes hacer? Que salga también bastante flujo para generar un equilibrio. Así como entró, también que salga bastante, de tal manera que ya no hay mucha presión y baja los edemas. Es decir, ¿cómo combato los edemas de los calcio antagonistas? Haciendo vasodilatación, pero de las venas. ¿Y quién hacía dilatación de las venas y de arterias? Los yecas. No puedo pensar, los nitratos no, pero los yecas es el que se da para justamente combatir el edema de los calcio antagonistas, porque recuerda que el yeca no solo dilata arterias, con lo cual te mejora, ¿no es cierto?, la disminución de la presión arterial, sino también te dilata las venas, con lo cual te baja la precarga, y al bajar la precarga bajamos el edema, ¿ya? O sea, esa es la explicación fisiológica, ¿no? Al final de cuentas, cuando te pregunten con qué se resuelven los edemas de calcio antagonistas, con yecas. No se utiliza diuréticos, ¿ah? Ojo, no se utiliza diuréticos. Muy bien. ¿Qué otro efecto adverso encontramos acá? Cefalea, palpitaciones. Esto es de los dihidropiridínicos. Ojo, porque los no dihidro generan bradicardia. Acuérdate, los no dihidro generan bradicardia, por eso son antiarrítmicos. ¿Ya? Los no dihidro generan bradicardia. Los que generan palpitaciones o taquicardia refleja son los dihidropiridínicos. ¿Ya? Entonces te preguntan quién genera palpitaciones o taquicardia refleja, son los dihidropiridínicos como efecto adverso. Muy bien, y acá tenemos los que habíamos mencionado, utilizamos en casos severos refractarios, que vienen a ser los inotrópicos, ¿no? Que son los que estimulan la fuerza de contracción. Inotrópico positivo quiere decir que estimula la fuerza de contracción. Lo utilizamos en casos severos, refractarios, y ahí tenemos la digoxina, que es un buen sintomático en el paciente con falla cardíaca, ¿no? Calma muy bien los síntomas. Su mecanismo de acción es este, acuérdate. Bloquea la bomba de sodio potasio ATPasa, ¿no? Al bloquear la bomba de sodio potasio ATPasa, recuerda que la bomba de sodio potasio saca sodio y mete potasio.
Entonces, si bloqueas la bomba, estás reteniendo mucho sodio, ¿ya? Estás reteniendo mucho sodio al bloquear la bomba de sodio, potasio. Entonces, como está reteniendo sodio en el intracelular, el sodio va a buscar salir. Entonces, miren cómo sale el sodio, pero ¿a costa de quién? De calcio. Sale sodio, pero entra calcio. Entonces, la digoxina aumenta la concentración de calcio intracelular, con lo cual aumenta la contractibilidad, debe decir acá, lapsus, ¿ya? Contractibilidad, ¿no? Aumenta la contracción, ¿ya? Ese es el mecanismo de acción de la digoxina, ¿ya? Entonces es un nootrópico positivo, por eso lo utilizamos en falla cardíaca, cuando hay sobre todo arritmias. Paciente con falla cardíaca con arritmias, utilizamos digoxina, ¿ya? Pero ojo, es cronotrópico negativo, es decir, baja la frecuencia cardíaca. Baja la frecuencia cardíaca. Sinotrópico positivo, porque aumenta la fuerza de contracción, pero baja la frecuencia cardíaca, por lo tanto es cronotrópico. Solo mejora la clase funcional, no influye en la mortalidad del paciente con falla cardíaca. Solo es un sintomático, no influye en la mortalidad. Doctores, la digoxina es un fármaco que tiene margen terapéutico estrecho. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy frecuente su intoxicación. Porque el margen terapéutico estrecho quiere decir que sus concentraciones para encontrar el efecto terapéutico, ¿no es cierto?, oscila entre rangos muy estrechos. Entonces nos pasamos un poco y ya el paciente hace intoxicación por digoxina. Por eso es frecuente la intoxicación por digoxina, cuya clínica es esta, ¿no? Anorexia, náuseas, vómitos. Los primeros síntomas son gastrointestinales. Anorexia, náuseas, vómitos. Ya este es un síntoma específico. Cuando te dicen santopsias, el paciente ve de color amarillento las cosas, ¿no? Ve de color amarillo las cosas. Se llama santopsia, ¿no? De santocromía, bien. La digoxina lo hemos visto como antiarrítmico, ¿no? Y como habíamos mencionado la frase, todo antiarrítmico es proarrítmico. Entonces su intoxicación genera arritmias. ¿Cuál es la más frecuente? Extrasístole ventricular. Esa es la arritmia más frecuente producida por la intoxicación por digoxina. Extrasístole ventricular. En grupo de 2 van las extrasístoles, por eso su extrasístole se llama bigeminismo. ¿Se acuerdan del pulso bigeminado? ¿Quién da pulso bigeminado? La intoxicación por digoxina. ¿A qué se llama bigeminado? A que las extrasístoles van en grupo de 2, estas contracciones prematuras. Entonces se llama bigeminismo. Y esta es la arritmia más específica. La más frecuente es extrasístole ventricular, pero la más específica, producida por la intoxicación, es bloqueo AB más taquicardia auricular. Bloqueo AB más taquicardia auricular. Entonces, miren la diferencia. La arritmia más frecuente, extrasístole ventricular, pero la más específica, bloqueo AB con taquicardia auricular. Esas arritmias se producen en la intoxicación por digoxina, ¿verdad? Intoxicación por digoxina. ¿Y quiénes favorecen la intoxicación por digoxina? Ojo, a nivel sérico, ¿qué debíamos hacer cuando un fármaco tiene margen terapéutico estrecho? Medir sus concentraciones séricas para justamente evitar la intoxicación. Entonces, ¿cuándo hablamos de intoxicación? Cuando la concentración sérica es más de 2 nanogramos por mililitro. Más de 2 nanogramos por mililitro de digoxina a nivel sérico, y el paciente va a estar intoxicado, ¿no? Los primeros síntomas gastrointestinales, como hemos mencionado. Pero ¿quién favorece? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente que esté tomando digoxina se intoxique, ¿no? Por ejemplo, tenemos el paciente que tiene hipocalemia.
el paciente que tiene hipomagnesemia o hipercalcemia. Si un paciente tiene hipocalemia, hipomagnesemia o hipercalcemia, aumenta el riesgo de intoxicación por digoxina. El paciente con falla renal, porque la eliminación, la excreción de la digoxina es por vía renal. Entonces, si el paciente tiene aumento de creatinina, también predispone a la intoxicación. La insuficiencia respiratoria, porque la hipoxia favorece la intoxicación por digoxina, ¿no? Falla renal, insuficiencia respiratoria. La acidosis favorece la intoxicación por digoxina. Y la interacción con otros fármacos, como por ejemplo la mnemotecnia es a ver quién, ¿ya? A ver quién. Amiodarona, verapamilo, ¿no? Amiodarona, verapamilo y quinidina. A ver quién. Amiodarona, verapamilo y quinidina, ¿ya? Esos son los fármacos que aumentan el riesgo de intoxicación por digoxina. La interacción, ¿no? Si junto amiodarona con digoxina, aumenta el riesgo de intoxicación. O verapamilo o quinidina. ¿Ya? La mnemotecnia es saber quién. Amiodarona, verapamilo y quinidina. Muy bien. Otros fármacos inotrópicos son estos. Por ejemplo, el inhibidor de la fosfodiesterasa 3, llamada milrinona. ¿Para qué servía la fosfodiesterasa? ¿Se acuerdan? Para metabolizar a los segundos mensajeros. En este caso, la fosfodiesterasa 5 metaboliza el GMP cíclico. Lo hemos visto en sildenafilo. La fosfodiesterasa 3 metaboliza el AMP cíclico. Entonces, si yo bloqueo a la fosfodiesterasa 3, lo que voy a conseguir es esto: aumento del AMP cíclico, porque estoy bloqueando su metabolismo. Y el AMP cíclico va a estimular la entrada de calcio en el corazón. Es un segundo mensajero, aumenta la entrada de calcio, ¿no? ¿Se acuerdan en bioquímica algo también fundamental? El GMP estimula la relajación y el AMP cíclico estimula la contracción. Eso también se cumple para el pulmón. AMP cíclico contrae y el GMP cíclico relaja. ¿Quién actuaba con el GMP cíclico de los vasodilatadores? El óxido nítrico, hemos dicho. El óxido nítrico trabaja con el GMP cíclico y relaja músculo liso. El AMP cíclico contrae. ¿Por qué? Porque aumenta la entrada de calcio. Entonces, eso es lo que hace milrinona. Inhibe la fosfodiesterasa 3, aumenta la vida media del AMP cíclico y aumenta la entrada de calcio. Sensibilizadores de calcio. Entonces, este fármaco lo que hace es aumentar la afinidad de calcio con el miocito cardíaco, ¿no? Está levosimendan. Levosimendan es un sensibilizador de calcio, ¿no? Y los beta agonistas, ¿no? Recuerden que el corazón tiene beta 1, entonces, ¿quiénes estimulan al beta 1? Dobutamina, dopamina, epinefrina, norepinefrina. ¿Cuál es el problema de estos? Lo utilizamos en casos de shock, ¿correcto? Me pueden salvar a un paciente en shock, pero a largo plazo aumentan la mortalidad, a largo plazo. A corto plazo te salva el paciente, lo sacaste de shock, pero cuando un paciente usa estos agentes inotrópicos agonistas beta 1, a largo plazo su sobrevida es menor, ¿ya? A largo plazo, porque ya quiere decir un paciente con falla cardíaca que hace shock es un paciente de mal pronóstico, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre estos agentes inotrópicos? Su selectividad. Entonces, miren, acá tenemos en el corazón el efecto cronotrópico y ionotrópico. Recuerden, cronotropismo es frecuencia cardíaca y ionotropismo es fuerza de contracción. Y acá el efecto en los vasos.
¿no? La resistencia. Recuerden que en el corazón, ¿qué receptor tenemos? Beta 1, y en los vasos alfa 1, que es el que hace vasoconstricción. En los vasos alfa 1, en el corazón beta 1. Entonces miren, estos fármacos lo que hacen es estimular estos receptores, alfa y beta, pero su selectividad los diferencia. Por ejemplo, dobutamina es de elección en shock cardiogénico. ¿Por qué? Porque miren dónde tiene su mayor efecto: inotropismo. Es decir, es el que aumenta la fuerza de contracción, porque estimula sobre todo los receptores beta 1 del corazón. Por eso es de elección en shock cardiogénico. Dopamina, la dopamina es homogénea, miren. Estimula el cronotropismo, estimula el ionotropismo y tiene una ventaja en comparación a la dobutamina, que te va a estimular a los receptores alfa. Entonces, al estimular a los alfa, entonces hace vasoconstricción, y al hacer vasoconstricción aumenta la resistencia y aumenta la presión. Entonces, si la presión en el paciente está muy disminuida, es mejor utilizar dopamina, porque la dopamina te levanta la función del corazón, pero también te levanta la presión arterial, porque tiene efecto sobre los receptores alfa. En cambio, dobutamina tiene menos efecto en los receptores alfa. Miren, esa es la diferencia, ¿ya? Ambos estimulan beta, más la dobutamina, pero la dopamina te estimula más los receptores alfa, que están a nivel de los vasos, con lo cual te aumentan más la resistencia y te aumentan más la presión. Esa es la diferencia. Miren la epinefrina, su comportamiento, ¿no? Tiene más efecto en la frecuencia cardíaca, más efecto en la fuerza de contracción, y también te estimulan la vasoconstricción, ¿ya? Se utiliza en el caso de paro cardíaco, se utiliza en el caso de anafilaxia. Recuerden, ahí es de elección la epinefrina, ¿no? En paro cardíaco, en anafilaxia, la elección es epinefrina, ¿no? El mismo comportamiento de la dopamina, estimula alfa, beta, pero acuérdate que la epinefrina, miren, entonces hablamos de selectividad. La epinefrina, si le das a escoger, te estimula más los receptores beta. Te estimula los dos, pero más prefiere el beta. Por eso ves más cruces en el efecto cronotrópico y en el efecto ionotrópico. En cambio, miren la norepinefrina, tiene más selectividad por alfa que por beta. Entonces, más cruces en el efecto de vasoconstricción. También estimula el corazón, pero más tiene el efecto en los receptores alfa. Por eso, ¿dónde es de elección? En shock séptico, en la sepsis. Acuérdate, la sepsis, ¿qué tipo de shock nos da? Distributivo, ¿no? Y se da una vasodilatación generalizada. Eso se produce en la sepsis, en el shock distributivo. Vasodilatación generalizada. Entonces, ¿qué inotrópico es el de elección? ¿Qué vasopresor es de elección en shock séptico? La norepinefrina, porque su efecto es mayor en los receptores alfa que en los beta. Entonces, todo tiene su explicación a nivel farmacológico, ¿no? Porque es de elección. En anafilaxia, en shock cardiogénico, en shock séptico, estamos viendo. La fenilefrina solo estimula a los receptores alfa 1, no tiene efecto en el corazón, ¿no? La fenilefrina se utiliza como descongestionante nasal, porque al tener su efecto en alfa 1 hace vasoconstricción y disminuye la permeabilidad vascular, ¿no? Disminuye la permeabilidad vascular, ¿no? Listo, doctores, ahí nos vamos a quedar, ¿no? La próxima clase la tienen con el doctor William, la parte de anatomía, ¿no? La próxima clase normal se va a desarrollar, ¿ya? En este local.